no sé, era con el arado, y el arado el tractor iba labrando, y tenía echaba hasta una así larga, una cacharro así largo, y el cacharro pues iba cayendo al grano. Un embudo, ¿no? Sí, iba cayendo al grano. Sí, no sembraba. Pero aquí se hace poco eso, ¿no? Poco. Yo todavía lo he hecho. Pero sí, ahí viene esas fincas, sí, hombre, hacía. Yo todavía lo he hecho, pero yo tengo ahí unas finquinas. Aunque soy pobre, yo tengo unas finquinas. Pobres somos todos. De ahí llegué yo ahora. Y tenía llevaba 6 paneles y medio, que llamamos paneles, son 6 quintales y medio. Y fue un tractorista aquí que es andaluz, hoy está en Paladella, está bien, fue conmigo. Y ese tiene la sembrando aquí la vez. Y yo digo, mira, el huerto lleva 6 quintales y medio, y aquí está medido, porque lo estaba medido, yo sabía que está medido, y lo echó para el canuto y iba labrando el cielo, y iba cayendo. Y tenía tan buen golpeado, digo, son 6 quintales y medio, Yo sé lo que está pesado porque lo traje de servicio de trigo, ese trigo, porque se prestaban allí y le echaban una mezcla, que era para sembrar, y ya viene preparado, y digo, mira que lleva tanto. Y el judío, que bien lo marcó el arado ese, ¿quién no lo marcó? Que cuando terminó de sembrar el huerto, le sobró un par de puñadas así. Nada. Dio una vuelta ya, rodó la pared para acá y para allá, y lo tiró ahí. Y él no marcó, el andaluz ese. Sí, pues era el aparato ese de echar, así de largo. Sí, y iba bajando. Y iba los riegos y iba cayendo el riego, iba cayendo. Iba cayendo, iba labrando y hacía todo.